Bienvenidos a partir de este momento un nuevo episodio de Guía Práctica del Comercio Internacional. Imagina que estás a punto de firmar la venta más grande de tu vida. 3 simples letras, 3 sílabas que aparecen en la factura, ¿son un simple trámite administrativo? La respuesta en el comercio exterior es un rotundo no. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Hoy nos toca un tema que a primera vista suena súper técnico y, seamos honestos, quizás hasta un poco aburrido. Los Incoterms. Sí, 3 letras en un contrato, pero el material que elaboré los plantea a partir de una idea provocadora. Y si esas 3 letras fueran una de las decisiones estratégicas más importantes de una venta internacional, la diferencia real entre ganar dinero o perderlo todo en una aduana lejana. Lo fascinante de esto es que no estoy exagerando. La mayoría de las empresas grandes y pequeñas usan estas reglas todos los días en piloto automático, casi sin entender de verdad las bombas de tiempo que pueden estar activando. Creen que es un trámite cuando en realidad es donde se juega gran parte del partido. Es como firmar un contrato sin leer la letra pequeña, pero en este caso la letra pequeña está a la vista de todos y aún así la ignoramos. Soy Federico Jaime, licenciado en Comercio Internacional, y mi misión hoy es precisamente esa: analizar por qué un mal uso de esas siglas lleva a pérdidas de dinero, a disputas con clientes que se podrían haber evitado y a problemas logísticos que son un verdadero dolor de cabeza. Y no se trata de memorizar 11 definiciones como si fuera un examen. No, la clave está en entender la lógica que hay detrás. Y cuando empezamos a mirar esa lógica con un poco más de atención, aparece algo inesperado, algo que la mayoría pasa por alto, pero está ahí, enorme, condicionándolo todo. Porque antes de meternos en casos, reglas y conclusiones, tenemos que hablar de un problema más profundo, un problema que casi nadie identifica, pero que todos sufrimos. Es la pieza que cuando falta desordena todas las decisiones en comercio exterior. Lo curioso es que este problema aparece en algo tan básico como cuando le preguntas a cualquiera si conoce los Incoterms. Todos te van a decir, pero claro, por supuesto. Pero luego le haces 2 o 3 preguntas específicas y el 90% se queda en blanco. Ese es el clásico lo sé, pero no lo entiendo. Las preguntas claves que pueden desarmar a cualquiera son: ¿qué regulan y qué no regulan los Incoterms? ¿En qué segundo exacto se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? Y la gran pregunta es: ¿por qué demonios se sigue usando FOB para carga en contenedor si está explícitamente desaconsejado? Para entender la escala del problema, los ejemplos de desastre que preparé son perfectos. Y acá es donde verdaderamente empezamos a ver cómo algo tan simple como 3 letras puede afectar a toda una operación. Estos casos son como pequeñas películas de terror logístico. Vamos uno por uno. El primer caso, el FOB imposible. Una empresa argentina exporta maquinarias a Perú en contenedor, ponen FOB Buenos Aires. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así, inercia pura. El problema es que FOB supone que el vendedor entrega a bordo del buque, pero en un contenedor eso no sucede. El vendedor entrega días antes en la terminal portuaria, la terminal mueve, apila y carga el contenedor cuando quiere. El vendedor no está ahí. El punto real de entrega no coincide con el punto teórico de la regla FOB. Se genera un limbo en el medio, un limbo muy peligroso. Y aquí viene la pregunta: ¿qué pasa si se golpea el contenedor antes de subirlo al barco? ¿Quién paga? ¿Quién se hace responsable? El vendedor dice: yo ya entregué la mercadería. El comprador dice: mi riesgo empieza a bordo. Y el seguro te va a decir: yo no cubro nada. Ese golpe no es mío, ese tramo no lo cubre nadie. Arréglense entre ustedes y después me cuentan cómo termina esta novela. Ese tramo no queda con cobertura porque el Incoterm FOB solo traslada el riesgo cuando la mercadería está a bordo del buque. Todo lo que ocurre antes de ese momento simplemente no figura en la regla. Entonces, como no hay una regla que asigne ese riesgo a alguien, el seguro tampoco tiene a quien cubrir, porque según el contrato nadie figura como dueño de ese riesgo. Todo por no usar la regla correcta, FCA, donde el riesgo se transfiere exactamente cuando el vendedor entrega al primer transportista. Fin del problema. El segundo caso, el de la falsa simplicidad del ex-work. Este ex-work que arruina una exportación.
Una pyme vende Xwork pensando que es lo más simple. El comprador se encarga de todo desde la puerta del almacén. Fácil, ¿no? No. El comprador extranjero no puede legalmente hacer el despacho de exportación en Argentina. No tiene quit, no está registrado. Aunque contrate a un tercero, la exportación debe salir a nombre de una empresa argentina. Resultado, la carga queda frenada en aduana, el cliente enojado y el vendedor pierde el documento oficial que prueba la exportación. Fiscalmente, un desastre. El tercer caso, el DDP que destruye una operación. Un vendedor argentino acepta entregar DDP en Brasil sin conocer la aduana brasilera, sin conocer las normativas brasileras, sin conocer la burocracia brasilera. ¿Sí? Acá vamos a tener tres pérdidas seguras. La primera de ellas, la pérdida directa de dinero. Se calculan mal los impuestos de importación, las tasas locales y si el exportador tiene que poner la diferencia de su bolsillo para poder liberar la carga. La segunda pérdida es la pérdida indirecta por los tiempos. El contenedor va a quedar retenido semanas generando costos de almacenaje, generando multas, mientras se intenta entender trámites que no se conocen. Y la tercera pérdida, la que a veces duele más, es la pérdida emocional o relacional. Se le prometió al cliente una entrega fácil y le generamos un problema enorme, por lo que se rompe toda la confianza que teníamos con el cliente. Después de estos sustos viene algo clave para entender todo lo que sigue, porque todo esto no se arregla memorizando definiciones, hay que cambiar de mentalidad y para eso la metáfora del material es perfecta. Los Incoterms son como las líneas pintadas en la autopista de la logística internacional. Si no las entendés es como manejar de noche con las luces apagadas y sin saber en qué carril estás. Perdés toda referencia y entre el mínimo problema cada uno cree que el otro es el responsable. ¿Puedes llegar a destino? Sí, pero el viaje va a ser una mezcla de sobresaltos, frenazos y algún que otro choque anunciado. Y para empezar a ver esas líneas, hay tres insights que lo cambian todo. El primero de ellos, los Incoterms no definen propiedad. Los Incoterms no definen quién es el dueño de la mercadería. Y ese es el error más común. La gente piensa que el que tiene el riesgo tiene la propiedad, pero no es así. La transferencia de la propiedad la define el contrato de compraventa, la factura, la legislación aplicable. Los Incoterms definen cuatro cosas y solo cuatro cosas. En primer lugar, el punto de entrega, el momento de transferencia del riesgo, quién paga qué costos y cuarto, quién gestiona qué documento. Nada más, la propiedad la define el contrato. El segundo insight, los Incoterms son un lenguaje universal. Aquí vamos a explicar el verdadero poder de los Incoterms, porque son una especie de lenguaje universal. Un agente en China, un camionero en Polonia, un importador en México, cuando leen ZIP, en todos van a entender lo mismo. Ese es su superpoder. Ese es el mayor valor de los Incoterms, que eliminan toda la ambigüedad. Evita discusiones eternas sobre a quién le tocaba pagar esto o quién debía contratar aquello. Es un protocolo global que va ahorrar tiempo, discusiones y por lo tanto mucho dinero. Y el tercer punto es casi una conclusión lógica de los dos anteriores. Si no los entendés, te van a jugar en contra. La mayoría no los entiende. Al no entenderlos, asumen costos que no les correspondían, se exponen a riesgos que podrían haber transferido o aceptan obligaciones que los ponen en situaciones imposibles, como en el ejemplo del DDP a Brasil. Por eso, el que sí los entiende de verdad no solo se va a evitar problemas, sino que va a tener una ventaja inmediata a la hora de negociar. Va a poder diseñar una mejor oferta comercial, mucho más inteligente, segura y también mucho más rentable. Quien sí los entiende, negocia mejor inmediatamente. Y para empezar a negociar mejor necesitamos un mapa, un verdadero mapa mental que convierte 11 reglas en algo simple. Y el truco aquí es no pensar en 11 reglas individuales, sino en dos grandes familias o grupos. Esta división simplifica el 90% de las decisiones. El primer grupo, el de los Incoterms multimodales, los modernos, donde tenemos Xwork, FCA, CPT, ZIP, DAP, DPU y DDP. El nombre del grupo lo dice todo, funcionan con cualquier modo de transporte, camión, avión, barco, tren o absolutamente cualquier combinación de ellos. Estos son los Incoterms modernos, los que se deberían usar en la gran mayoría de las operaciones hoy en día. Sobre todo, y esto es clave, siempre que la carga viaje en contenedor. Entonces, para contenedores, siempre de este grupo. El segundo grupo, los marítimos, los históricos, FAS, FOB, CFR, CIF, estos son
el grupo de los Incoterms históricos, los de la época en que la mercadería se cargaba a granel o en bultos directamente en la bodega del barco. Por eso solo deben usarse para transporte por mar o por río, y únicamente cuando la carga no va en contenedor y el punto de entrega es físicamente el muelle o a bordo del buque. Pensemos entonces en granos, minerales, petróleo. Como regla de oro, si hay contenedor, FOB, CFR y CIF tienen que desaparecer por completo de mi vocabulario. Y ahora sí, con este mapa claro, vamos a la parte más divertida. Unos mini casos que he preparado, pero lo vamos a hacer de otra forma. Te voy a proponer algo. Cada vez que yo planteo un caso, te voy a pedir que pauses el audio, que pienses la respuesta y después que sigas para escuchar la solución. Como si estuviéramos jugando a elige tu propio Incoterm. ¿Sí? Vamos con el primer caso. Una empresa vende autopartes en un contenedor a México. El vendedor quiere controlar toda la logística y contratar él mismo el seguro. La primera pista y la más importante es que la carga viaja en contenedor. Entonces te dejo unos segundos para que pienses, pausa el audio, elegí el Incoterm y después seguimos. Listo, seguimos. El vendedor quiere controlar la logística, o sea, el transporte principal. Esto me deja con los Incoterm que empiezan con C, CPT y CIP, porque en los otros el vendedor no contrata el flete principal. Bien, entonces tenemos estas dos opciones que son CPT y CIP. La tercera pista es que quiere contratar él mismo el seguro. La I en CIP significa insurance, seguro. En CPT el vendedor contrata el transporte, pero el riesgo viaja por cuenta del comprador, así que este debería contratar el seguro. Como el vendedor quiere controlar el seguro, la única opción es CIP. CIP es la respuesta correcta. ¿Ves cómo con tres datos claves de la operación y el mapa mental de los dos grupos, la elección se vuelve lógica y no una adivinanza? Vamos al segundo caso. Exportación de maíz a granel a Egipto. Acá el dato clave es que el comprador es quien contrata el buque. Carga a granel, no hay contenedor y el comprador contrata el buque. Pausa el audio, pensalo, elegí la regla y después seguimos. Perfecto, ahora sí. Ok, maíz a granel, no hay contenedor. Esto me dice que debo usar el grupo de los marítimos. El vendedor tiene que terminar en el puerto de origen en Argentina. Entonces las opciones son FAS o FOB. ¿Y cómo decidimos entre esas dos opciones? Aquí la pregunta sería hasta dónde llega exactamente la responsabilidad del vendedor. Si la responsabilidad del vendedor termina dejando el maíz en el muelle al costado del barco, usaríamos FAS, Free Alongside Ship, franco al costado del buque. Pero si el acuerdo es que el vendedor también es responsable de la operación de carga, es decir, de subir al maíz al buque, entonces el Incoterm correcto sería FOB, Free on Board o franco a bordo. Aquí FOB sí tiene todo el sentido del mundo. Perfecto, entonces la elección depende del punto exacto de transferencia de riesgo y costos que se negocia. Y el último caso, este es el más complicado, ¿sí? Una venta de maquinaria pesada a Chile. El comprador no tiene grúas, no tiene personal para descargarla en destino, así que es importantísimo, es crítico que el vendedor se encargue de la descarga. Entonces, el comprador no tiene forma de descargar y la descarga es crítica. Pon pausa, pensalo, ¿qué Incoterm obliga al vendedor a descargar? Listo. Bueno, este es el caso un poquito más complejo, ¿no? El vendedor tiene que llevar la máquina hasta Chile, así que estamos en el grupo de los D, DAP, DPU o DDP, ¿sí? La clave acá es la descarga. Necesitamos una regla que específicamente obligue al vendedor a descargar. DDP es sobre impuestos pagados, así que no, descartamos. DAP es entregado en lugar, pero no incluye la descarga. DPU es entregado en lugar y descargado. Tiene que ser esa. La U es de unloaded. Perfecto. Es la única regla de las 11 que incluye la descarga en destino como una obligación para el vendedor. Es la elección perfecta para formalizar la responsabilidad que es crítica en esta operación. Bueno, y así llegamos al final de estos ejercicios. Espero haberte podido aclarar un poco el panorama sobre los Incoterms. Cada una de estas simulaciones, desde el fuego imposible hasta la descarga crítica en Chile, apunta siempre al mismo lugar. Todo converge en una idea central, una idea que quiero que te lleves hoy, porque hace toda la diferencia en la vida real. La elección del Incoterm no es copiar y pegar el de la factura anterior. Es una decisión estratégica que se debe tomar con la cabeza fría en cada operación.
Define riesgos, costos, tiempos, relaciones comerciales y en algunos casos la supervivencia misma de la operación. Hay que analizar el tipo de carga, el modo de transporte, el nivel de experiencia de nuestro cliente, los riesgos que estamos dispuestos a asumir y la complejidad del país de destino. Usar el Incoterm siempre sin pensar es una receta para el desastre. El verdadero valor entonces no está en el poder recitar las 11 definiciones, sino en tener la capacidad de hacer este análisis, saber hacer las preguntas correctas para elegir, negociar y algo que no hemos mencionado, redactar correctamente la cláusula en el contrato. Ahí es donde se protege el margen y se construye una reputación profesional sólida. Quien entiende estas reglas no solo evita problemas, sino que gana una ventaja competitiva. Muchas gracias, hasta luego.